Buenas noches, doctor Jorge Eduardo Verdugo. Recibo un cordial saludo de parte de quienes conformamos el grupo de trabajo, Javier Moreira, Hilton Quinaucho y mi persona, Brittany Salcán. En esta ocasión vamos a presentar el tema análisis doctrinario y jurisprudencial de las medidas de protección y cautelares en el Código Orgánico Integral Penal. En el presente video analizaremos las medidas cautelares y las medidas de protección reguladas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, específicamente en los artículos 519 al 546. Estas medidas constituyen herramientas fundamentales dentro del proceso penal, ya que permite garantizar el desarrollo adecuado del juicio y proteger a las víctimas y asegurar el respeto de los derechos humanos. Desde una perspectiva constitucional y doctrinaria, estas medidas deben aplicarse bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, porque implican limitaciones de derechos fundamentales, especialmente la libertad personal. Por ello, el juez debe asegurarse de que sean estrictamente necesarias, adecuadas al caso y utilizadas solo como último recurso. Medidas cautelares y de protección. Medida cautelar. Las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la presencia del procesado y el correcto desarrollo del proceso penal conforme al artículo 519 del COIP. El artículo 522 del COIP establece las principales medidas: prohibición de salida del país, presentación periódica, arresto domiciliario, vigilancia electrónica, detención y prisión preventiva. Un ejemplo es que si una persona es investigada por un delito menor y tiene domicilio fijo, el juez puede imponer presentación periódica, prohibición de salir del país, en lugar de enviarlo a prisión preventiva. Estas medidas responden al principio de mínima intervención, es decir, que se debe afectar lo menos posible la libertad de la persona. Gracias. Bueno, a continuación, como otra de las medidas, vamos a hablar acerca de la detención. Igual, en la detención está regulada en los artículos de 530 a 533. Bueno, esto es una medida temporal, más que todo con fines investigativos. No puede durar más de 24 horas y obviamente debe garantizar derechos como la defensa, la información clara y también la comunicación con sus familiares. Un ejemplo, una persona sospechosa puede ser detenida para rendir su versión ante la fiscalía en algún caso. Otra medida que tenemos es la prisión preventiva. La prisión preventiva se encuentra regulada en el artículo 534 del COIF. Esta es la medida un poco más grave que la anterior, ya que le está privando de libertad a una persona que aún eh, no ha sido procesada. Uno de los requisitos de la prisión preventiva son, por ejemplo, la existencia de un delito, los indicios de responsabilidad, también delitos con pena mayor a un año. Como ejemplo, se aplica en delitos graves donde existe riesgo de fuga o peligro procesal. La doctrina y la jurisprudencia establecen que esto es un es una medida de último ratio. No puede ser una pena anticipada y se debe también respetar la presunción a la inocencia. Además que esto tiene un tiempos límites que se encuentran regulados en el artículo 541. Reglas principales de los tiempos límites de la prisión preventiva es máximo 6 meses si el delito tiene pena de un año hasta 5 años. Máximo un año de prisión preventiva, pues si el delito tiene pena mayor a 5 años. El tiempo se cuenta desde que la persona entra en prisión preventiva y en el caso de que se dicte sentencia, el plazo se detiene. Un ejemplo práctico de esta prisión preventiva, pues, una persona entra en prisión preventiva por un delito con pena máxima de 4 años. En este caso, la prisión preventiva es de un año. Sin embargo, si él ingresó el 1 de enero del 2026 y
han pasado 6 meses y aún no se ha dictado una sentencia, el juez debe ordenar su liberación inmediata por caducidad, que esto se puede revocar si desaparecen las causas según el artículo 535. Gracias. Buenas noches, voy a hablar sobre las medidas de protección. Las medidas de protección son disposiciones dictadas por el juez para proteger a la víctima y evitar que sufra nuevos daños durante el proceso penal. Se puede aplicar de manera inmediata o pueden dictarse incluso sin la solicitud del fiscal. Son especialmente importantes en casos de violencia. Su finalidad, según el COIP, el artículo 519 y 520, estas medidas sirven para proteger la vida, integridad física, psicológica y sexual, evitar nuevas agresiones, garantizar los derechos de la víctima. Las principales medidas de protección, según el COIP, el artículo 558, las referencias doctrinarias, tienen la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de intimidad o persecución, una boleta de auxilio, salida del agresor del domicilio, el reintegro de la víctima al hogar, su suspensión del porte de armas, tratamiento psicológico, la prohibición de custodia de menores. Un ejemplo práctico es un caso de violencia intrafamiliar. El juez puede ordenar de inmediato que el agresor abandone la vivienda, que no se acerque a la víctima o otorgar una boleta de auxilio. Luego tenemos la importancia del proceso penal. Las medidas cautelares y de protección son fundamentales porque garantizan la presencia del procesado, evitan la fuga, aseguran el cumplimiento de la sentencia. Todo eso cabe en la medida cautelar. Luego tenemos la medida de protección, donde entra la protección de la integridad de la víctima, la prevención de nuevos delitos, garantizar el acceso a la justicia. Ambas medidas cumplen funciones distintas, pero complementarias. Las cautelares aseguran el proceso. Las de protección protegen a los derechos a la víctima. Esto fortalece el Estado constitucional de derechos. Como conclusión y reflexiones, las medidas cautelares y de protección son pilares fundamentales del sistema penal ecuatoriano. La prisión preventiva debe aplicarse únicamente de manera excepcional, respetando los estándares constitucionales y los principios establecidos en el COIP. Por otro lado, las medidas de protección cumplen una función preventiva esencial, especialmente en casos de violencia contra mujeres, niños y grupos vulnerables. Muchas gracias.